Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en nuestra segunda sesión del curso Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Este curso es una iniciativa de Raza e Igualdad. Vamos a darnos unos 5 minuticos mientras las demás compañeras se van conectando. Hoy es nuestra segunda sesión. Hoy estamos con Mónica Godoy y vamos a hablar sobre mecanismos nacionales para defender los derechos de las mujeres, leyes, programas, políticas y proyectos. Entonces, en 5 minuticos vamos empezando. Hola, buenas tardes a todas. Como ya les venía diciendo, hoy es nuestra segunda sesión del curso. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, iniciativa de Raza e Igualdad en Colombia. Voy respondiendo como las preguntas logísticas que se van haciendo mientras iniciamos. Vamos a iniciar en 4 minuticos. ¿Hay alguna lista de asistencia? No. Como ya les dijimos la clase pasada, eh, toda la que se conecte por Zoom nos va quedando ahí el registro, entonces no es necesario pasar lista de asistencia, ya con que se conecten ya nos queda registrado. Bueno, buenas tardes a las que se van conectando. Vamos a empezar en 3 minuticos mientras las demás compañeras acceden al Zoom. Bienvenidas a este espacio. Les recuerdo que para participar pueden levantar la manito. Ahí en el chat está la opción. Y también pueden pasarla por donde dice QIA. Ahí pueden escribir los materiales. Xiomara Muñoz nos pregunta sobre los materiales que quedamos en enviar. Nosotras mandamos al correo la grabación de la vez pasada y si mal no estoy también mandamos el PDF. Igual estamos haciendo como un compilado para al final mandarles ya como todas las memorias con todos los detalles. Eso vamos a estarlo enviando próximamente. Igual cada semana vamos a mandar las diapositivas, vamos a mandar algún material de apoyo si la tallerista desea complementar y también vamos a estar mandando la grabación para quienes no lo pudieron ver, quienes quieran volverlo a ver y demás. Ya vamos a estar iniciando en 2 minuticos. Hoy tenemos una súper panelista expositora que es Mónica Godoy. Entonces ya en 2 minuticos la van a conocer. Carmen nos confirma que ella recibió el videito de la clase anterior. Igual, Xiomara dice que no. Xiomara, por favor, te recomendamos también, vamos igual a estar como reenviando materiales, sobre todo porque al final, lo que les mencionaba, al final vamos a estar mandando un compilado, como las memorias de este curso. Esta es la primera corte del curso. Xiomara, te recomiendo poder buscar en spam, a ver si te llegó desde Raza e Igualdad. Gracias a las que han confirmado que les ha llegado. ¿Cómo puedo saber si mi nombre aquí está correcto? Ángela Becerra, si aparece tu nombre. Espero que sí esté correcto. Eh, Por favor, a quienes no les haya llegado el material, les recomiendo revisar la carpeta de spam. Igual vamos a estar como muy pendientes de mandar y reenviar. Igual ustedes saben que cualquier duda o comentario me pueden escribir a mi correo monroy@raceandequality.org. Yo ahorita se los escribo por ahí en el chat para que lo tengan ahí pendiente.
María Fernanda nos dice que María Fernanda Arevalo, que no le ha llegado el material. Muy importante eso, lo vamos a revisar y vamos a estar vamos a volver entonces, como veo que a varias no les ha llegado, vamos a volver a mandar el video con las diapositivas para por si las moscas. Bueno, a varias no les ha llegado, así que vamos a estar pendientes. Pablo, que es nuestro comunicador, y yo vamos a estar muy pendientes para volver a enviar lo que mandamos esta semana. Igual les recuerdo, revisen spam, porque hay veces que se va para spam. No hay listado de asistencia. Como les dije, ya con que se conecten a Zoom, ya nos queda el registro de quienes se conectaron. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión muy chévere. Bienvenidas a todas las participantes a este curso que hemos realizado desde Raza e Igualdad Colombia con mucho cariño para ustedes. El día de hoy tenemos una súper panelista, como todas nuestras panelistas. Tenemos hoy a Mónica Godoy Ferro. Mónica es antropóloga, maestra en estudios de género, feminista y defensora de los derechos humanos. Mónica nos va a hablar sobre los mecanismos nacionales para defender los derechos de las mujeres, leyes, programas, políticas y proyectos. Sé que lo van a disfrutar. Como les dije, es una maravillosa panelista y es todo un honor que pueda estar aquí con nosotras. Como siempre, ustedes recuerdan la dinámica. Mónica va a hacer una exposición y después nos vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir las preguntas por el chat, por preguntas y respuestas. Pueden levantar la manito, que es como lo mejor para que nos podamos escuchar las voces, para que podamos hablarnos y para que podamos compartir, para que sea algo más ameno en medio de toda esta virtualidad. Y bueno, sin más preámbulo, Mónica, gracias por estar aquí, el escenario estudio. Mónica, estás en silencio. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Para mí, pues, es un honor estar con ustedes compartiendo la segunda sesión del curso. Vamos a entrar en materia rápidamente para aprovechar el tiempo que tenemos. Quisiera que se sintieran también en la libertad después de que termine la presentación, de hacer preguntas, así sean preguntas que ustedes consideren que tal vez no son tan apropiadas o que son o impertinentes, esas preguntas que uno no hace cuando se tratan estos temas porque piensa que pueden ser políticamente incorrectas. Entonces, quiero invitarles a que sientan este espacio como un espacio de confianza para que puedan hablar con libertad sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las mujeres y sus experiencias también personales, como dirigentes de organizaciones sociales, como dirigentes comunitarias, como dirigentes sindicales, como maestras, como maestros en la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, esa es la invitación. Vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden avisar si la están viendo correctamente? Sí, sí se ve perfecto. Yo estoy viendo un poco pixelada la imagen. ¿Ustedes la están viendo bien? Sí, se ve bien. Bueno, muy bien. Como les decía Melissa, hoy vamos a trabajar sobre los derechos humanos en general, con un énfasis en los derechos de las mujeres y los mecanismos nacionales de exigibilidad de esos derechos. Les voy a hacer llegar la presentación después de la sesión de hoy para que tengan mi correo electrónico y bueno, algunas de las redes sociales donde yo estoy publicando con cierta regularidad algunos videos y documentos sobre la defensa de derechos humanos. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que estamos hablando de un conjunto de derechos que son resultado de las luchas históricas por obtener el reconocimiento pleno de la ciudadanía. Es decir, que estos derechos
no son resultado tanto de las políticas públicas, ¿sí? Digamos que eso es el proceso final cuando hay un movimiento social, cuando hay gente en la calle, cuando hay gente reivindicando el cambio de una parte o de la totalidad de un pacto social que no reconoce la humanidad de una parte de la población, ¿sí? Entonces, han sido luchas históricas muy difíciles, con con muchos asesinados, asesinadas en los procesos, encarcelados, gente exiliada. Es decir, que la acción de los movimientos sociales está fuertemente vinculada al reconocimiento, a la historia de los derechos humanos. Entonces, más que concesiones de los estados, ha sido producto de las luchas históricas de los movimientos sociales, ¿no? Piensen ustedes en que para las mujeres el reconocimiento de su derecho a la educación o el ser reconocidas como ciudadanas fue, digamos que todo un ejercicio de debate y de enfrentamiento con sus propios compañeros durante la Revolución Francesa, aquellas que participaron en la Revolución Francesa, o aquí en Colombia las sufragistas que también tuvimos a principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvieron que pelear arduamente para ser reconocidas como ciudadanas, enfrentándose a sectores muy conservadores que consideraban que las mujeres no podían ser reconocidas como ciudadanas plenas. Entonces, esa misma situación de las mujeres las han tenido que vivir otros grupos humanos, ¿sí? Gente que ha sido racializada o que es vista como una minoría étnica, también se tienen que enfrentar a ese reconocimiento de la ciudadanía plena, porque el modelo de ciudadano es un modelo que responde a unos patrones raciales y de género y de clase social que deja por fuera a la mayoría de gente en este mundo. Entonces, esos derechos van cambiando con el tiempo, las reivindicaciones también cambian, es decir, están vivos, están sujetos a un cuestionamiento permanente que le hace cada generación y cada movimiento social. Eh, Habíamos hablado, también ustedes habían hablado la sesión pasada, que digamos que el reconocimiento de derechos está en tensión y tiene ciertas limitaciones por otras, digamos que otros sistemas de jerarquización y de subordinación de los seres humanos, como lo que ya habíamos hablado, la clasificación racial, la clase social, el nivel educativo, la nacionalidad. No es lo mismo haber nacido en Colombia y tener un pasaporte colombiano que tener un pasaporte estadounidense, eso lo sabemos bien, o haber nacido en la ciudad que en el campo, o tener posibilidades de hacer estudios superiores y otras personas ni siquiera pueden terminar sus estudios de primaria. Entonces, a pesar del reconocimiento formal de los derechos humanos, nos enfrentamos a una situación real de profunda desigualdad social, económica, de género. Entonces, los derechos humanos se convierten en una carta ética, una carta de navegación, eh, una aspiración, ¿sí? Que debemos proteger, que debemos acompañar y que debemos actualizar frente a los contextos que van emergiendo precisamente en relación con las luchas de los movimientos sociales. Son universales, son innatos, esto ya lo habían visto, inalienables, interdependientes, indivisibles. Eh, por ahí suele andar con frecuencia el discurso de que si tú no cumples tus deberes como ciudadano, no tienes derechos, ¿no? Hay que alertar frente a este tipo de discursos porque efectivamente como ciudadana, como ciudadano también tienes unos deberes, eso es lógico, unos deberes digamos que con el entorno, con la sociedad, con obedecer la ley, etcétera, etcétera, pero los derechos, así tú incumplas esos deberes, tú como ciudadano, como persona, tienes derechos desde el momento en que naces. ¿Sí? Y para restringir esos derechos, pues se necesitan procesos de investigación donde tengas garantías de debido proceso, un juicio imparcial y se aplique una sanción proporcional a la falta.
¿sí? Es decir, que si alguien comete algún delito no puede ser asesinado eh, sin un juicio justo, sin posibilidades de defenderse, sin posibilidad de contar con representación legal, etcétera, etcétera, que es un poco el contexto que estamos viendo, ¿no? En algunos casos. Bueno, entonces es muy importante entender los derechos en el contexto. O sea, los derechos no solamente son estas cartas de reconocimiento formal, estos tratados, estos pactos de los que hablaron la sesión pasada, sino también son los contextos donde esos derechos se hacen posible y los ejercicios que hace la gente cotidianamente para poder defenderse frente al poder, ¿sí? O sea, los derechos están creados porque se reconoce que hay una diferencia profunda de poder entre algunos ciudadanos y las mayorías, y la gente necesita tener estrategias para defenderse de los abusos de poder. Entonces, es el goce y la exigibilidad de esos derechos está atada a un, digamos que no solamente a una situación individual, sino más bien a un avance colectivo como sociedad en que esos contextos puedan garantizarle a la totalidad de las ciudadanas, de las niñas y de los niños, el poder disfrutarlos, ¿sí? Ya esto lo vieron en la clase pasada sobre los derechos civiles y políticos, sobre la dimensión colectiva de los derechos económicos, sociales y culturales a través de los pactos. Entonces, vamos a ir avanzando. Ya ustedes conversaron sobre el enfoque basado en derechos, es decir, que es una forma de analizar los problemas, entendiendo, digamos, que desde los principios de la dignidad de la persona humana, que son reconocidos, que son la base de los derechos humanos. Y pues la idea es que a través del enfoque de derechos humanos, los grupos que han sido marginalizados o que han estado en condiciones de vulnerabilidad puedan cambiar y transformar su situación de desigualdad de poder, ¿no? Corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y esa injusticia en el ejercicio y el disfrute de los derechos. Algunas veces encontramos resistencias frente a entender por qué es necesario tener derechos humanos de las mujeres específicos, ¿sí? Si hay un reconocimiento general de los derechos humanos, ¿por qué hablar de derechos humanos de las mujeres? Precisamente porque se reconoce que hay una deuda histórica de desigualdad entre hombres y mujeres que es necesario que se corrija. Es decir, que esa brecha que existe en el disfrute de todos los derechos entre hombres y mujeres en todas las clases sociales, en casi todos los grupos, casi todas las culturas occidentalizadas, y bueno, y otras culturas que comparten, digamos que una visión patriarcal, una sobrevaloración de lo masculino, una subvaloración de lo femenino, esa deuda histórica está. Entonces es necesario nombrar a las mujeres, es necesario que existan derechos pensando en los contextos específicos que esa desigualdad ha producido y para corregir esas digamos, situaciones de violencia y de discriminación que ha creado esa brecha histórica, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este momento, en la situación de pandemia, el nivel de desempleo de las mujeres se disparó, sobre todo especialmente de las mujeres más jóvenes, ¿sí? Aunque el desempleo masculino también aumentó y es pues significativo, la brecha es de casi entre hombres y mujeres es casi de 10 puntos. Esto lo que muestra es que efectivamente hay una afectación distinta de lo que sucede dependiendo de si eres hombre o mujer o dependiendo de si tienes un color de piel o si has sido racializado de cierta forma. Entonces, digamos que en el enfoque de derechos es muy importante entender esos derechos desde el contexto, o sea, valorar las condiciones de vida de las personas con base en el disfrute real de sus derechos, dependiendo del contexto. Aquí en el país tenemos
eh, gente que está viviendo en una situación de vulnerabilidad absoluta de sus derechos, no tiene derecho a la alimentación sana, ni al ambiente limpio, ni a la educación, ni a la salud, ni, ni a ninguno de los derechos fundamentales, ¿sí? Y pues a pesar de lo que quisiéramos pensar, pues no es una minoría, sino que es una mayoría. Se calcula que el 42% de la población está en situación de pobreza, ¿sí? Es decir, que la gente no está ni pudiendo alimentarse con 3 comidas diarias, ¿sí? Que es, digamos, que lo mínimo, ¿sí? Entonces, estamos frente a un reconocimiento formal de los derechos que es muy importante, que es una carta ética, y frente a contextos que exigen acción, que exigen acciones de exigibilidad, que exigen acciones de organización, que exigen acciones de visibilizar esos contextos específicos. El enfoque de derechos también nos ayuda a identificar las limitaciones y las barreras específicas para el ejercicio de derechos que tienen algunos grupos vulnerables. Eh, para crear espacios de participación, es decir, esto no deben ser diagnósticos que haga un especialista en derechos humanos o derechos humanos de las mujeres que haga desde afuera, ¿sí? Sino que es necesario que se haga en diálogo, es decir, que se creen espacios para conversar de cómo vivimos nuestros derechos en lo cotidiano, que sentimos como una urgencia, cuáles son las limitaciones, eh, las barreras que encontramos para poder sentirnos como sujetas de derecho, ¿sí? A veces ni siquiera esas barreras son externas, ni siquiera hacen parte de ejercicios de las autoridades o de funcionarios. A veces esas barreras están incluso en nuestras propias casas, ¿sí? O en nuestras escuelas, en las universidades. Están muy cerca, ¿sí? Es decir, hay gente que ejerce violencia y discriminación y limita profundamente el ejercicio de nuestros derechos y puede estar dentro de nuestra propia familia, ¿sí? Entonces, ese enfoque de derechos debe ayudar a construir, digamos, que esa imagen de compleja de esos contextos de cómo vivimos los derechos las mujeres, dependiendo de nuestro nivel de escolaridad, de si vivimos en un área rural, urbana, etc. Y también permite una evaluación, digamos, que del enfoque de derechos de lo formal a lo real. Vamos a ir avanzando. Esto es, digamos, que una imagen que nos puede dar una idea de esa complejidad, eh, de la complejidad de las experiencias de ser mujer, ¿sí? Y creo que es muy importante siempre tenerla enfrente. Es decir, eh, las generalizaciones nos ayudan, digamos, que a hacer reivindicaciones colectivas. Cuando hablamos de las mujeres, necesitamos esto, pues es como, digamos, una cosa políticamente importante, porque se logra construir esa identidad colectiva para el movimiento social y para las relaciones con el Estado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existe una enorme diversidad de experiencias de ser mujer y que es necesario hacerlas visibles y también reivindicar sus posiciones y sus necesidades frente a esos derechos, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante relacionar el enfoque basado en derechos con el enfoque de género. Yo sé que ustedes ya lo estuvieron viendo, en el sentido en que cada vez que pensemos un problema que tenga relación con los derechos, pues pensemos que tiene que ver la diferencia entre hombres y mujeres o entre identidades de género no duales allí. Sí, o sea, no solamente hablamos de hombres y mujeres, sino también de personas que no se reconocen dentro de esa división binaria y que por ello mismo sufren también pueden sufrir cierto tipo de discriminación o de violencia, ¿sí? Entonces, es necesario cuando analizamos los problemas pensar en cuáles son esos roles de género y la división sexual del trabajo. Es decir, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, qué hacen las personas que no se reconocen como tal, eh, quiénes tienen acceso y control sobre los recursos y sobre los servicios,
quienes tienen posibilidad de participar en el espacio público y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, y cuáles son las necesidades diferenciadas o comunes entre hombres y mujeres, ¿sí? Las mujeres, si ustedes se dan cuenta, estamos en todos los escenarios, en los escenarios de trabajo productivo, en los escenarios también del trabajo reproductivo, del trabajo en casa, del trabajo que cuida la vida. Tenemos acceso a algunos recursos, pero la brecha, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el acceso a la tierra en este país entre hombres y mujeres es alarmante. Es decir, la propiedad de la tierra está concentrada, eso ya lo sabemos, pero en esa concentración la mayoría de propietarios siguen siendo varones y muy poquito, una representación estadística insignificante de mujeres que tienen, que son propietarias de tierra. Eso pues pone a las mujeres campesinas en una situación de riesgo. Podemos estar en las asambleas comunitarias, en los partidos políticos, en las mingas. Las mujeres tenemos participación en el espacio público, sin embargo, a la hora de tomar decisiones, pues tenemos diferencias para que nuestra voz y nuestras opiniones sean escuchadas, ¿sí? Entonces es muy importante que a la hora de hacer un ejercicio de exigibilidad de derechos, tengamos en cuenta esos contextos, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Entonces vamos a entrar a hablar un poco de los mecanismos de exigibilidad de derechos humanos. Es muy importante la armonización que se hace de tratados internacionales. Ya ustedes veían lo importante que fue la CEDAW, que es esta declaración que se saca en los años 70 para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? En las conferencias de Naciones Unidas, es una convención que firma Colombia y que luego pues es ratificada a través de la firma y armonizada con la ley nacional. La ley 1257 del 2008 es una ley que deberíamos conocer todas las niñas desde que somos niñas, en la escuela, en el colegio, ¿sí? Porque es, digamos, que la forma en que en Colombia se ha aterrizado al contexto colombiano la protección de los derechos, de los derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a vivir una vida libre de violencias. Esto pasa por la reflexión de entender que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Y esto ahorita a nosotros nos parece obvio, ¿sí? O sea, como si uno llegara a esa conclusión fácilmente, pero no, fue producto del esfuerzo de miles de feministas y mujeres alrededor del mundo que se aceptara en el sistema internacional de las Naciones Unidas que la violencia contra las mujeres no era una cosa cultural, no era una cosa del ámbito de lo privado, ¿sí? Sino que era un problema cuya responsabilidad de erradicar tenían que tener los estados, ¿sí? A través de una política pública de prevención. Entonces, la ley 1257 reúne las aspiraciones de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y de la Convención de Belén du Pará, ¿sí? Que es, eso lo van a ver en otra sesión, que es esta herramienta interamericana para eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres. Entonces, ¿qué tiene esa ley? Un reconocimiento de esa deuda histórica, de esa brecha que existe entre hombres y mujeres, de la diferencia en el disfrute y en el ejercicio de los derechos humanos, y le dice a las mujeres, si ustedes tienen derecho a una vida libre de violencia en todos los espacios, no solamente de violencia intrafamiliar, que digamos que es lo primero a lo que nos remite cuando hablamos de violencia basada en género contra las mujeres, sino también en la escuela. Tienes derecho en la educación a recibir una educación libre de estereotipos sexistas, de discriminación contra la mujer. También en la política, en el ejercicio de la política, tienes derecho
a ser escuchada, a elegir, a que te elijan, pero también a que no te traten como menos valiosa por ser mujer. Tienes derecho a participar, a ser escuchada. Entonces, esta ley es fundamental. Ahora, ¿qué mecanismos de exigibilidad tiene esa ley? Pues los mismos mecanismos de protección de los derechos humanos en general. Es decir, no hay un mecanismo específico nacional para exigir estos derechos que están consagrados en esta ley, sino que son exactamente los mismos que están, digamos que reconocidos constitucionalmente para proteger los derechos humanos. Yo sé que muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos ejercido estos derechos, ¿sí? Porque digamos que una de las cosas más valiosas ya casi se me acaba el tiempo, de la Constitución del 91 es que acercó esos mecanismos de exigibilidad a la ciudadanía. Es decir, que creó unas estrategias que no necesitan abogados, que no necesitan especialistas en derecho, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda reclamarlos ante las autoridades. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la presentación, pues eh, están por ejemplo, un mecanismo de exigibilidad de derechos humanos que está consagrado en la Constitución, es el derecho de petición, que es el artículo 23. Ustedes tienen, y lo vamos a ver ahorita, las peticiones de información, las quejas que pueden presentar las autoridades, los reclamos, las manifestaciones, el habeas corpus, el habeas data, voy a explicar qué se trata, el que es como la joya de la corona, el mecanismo más importante es la acción de tutela, que ha sido, digamos que ha cambiado en estos casi 30 años el panorama y digamos que la forma de relacionarse de la ciudadanía con sus derechos, la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente algunas de las características de esos mecanismos de exigibilidad. El derecho de petición es muy sencillo, ¿sí? O sea, un derecho de petición es cualquier solicitud respetuosa que ustedes presenten ante las autoridades o organizaciones privadas, empresas o entidades privadas para obtener de ellas una respuesta frente a lo que ustedes están solicitando. Sí, eso digamos que tiene un término específico para responderse, unos días hábiles para responderse. Si no reciben respuesta, esa falta de respuesta podría conducirlas a establecer una acción de tutela para exigir una respuesta a través de un juez, ¿sí? O sea, a través del sistema eh, judicial, ¿sí? Ya les decía que el derecho de petición está en el artículo 23 de la Constitución, es una carta muy sencilla, aquí les puse una, encuentran muchos formatos en internet dependiendo del tipo de derecho de petición que necesitan, hay formatos que son muy sencillos, entonces solamente ustedes llenan sus datos, no es necesario ningún abogado, firman, ponen sus datos de contacto, de manera clara dicen qué están preguntando, qué necesitan, y la autoridad tiene la obligación de responderlos, ¿sí? En un plazo no mayor de 30 días, ¿sí? Calendario, 10 días, 15 días hábiles, ¿sí? Es muy importante que pues que estos derechos de petición se hagan y se entreguen, digamos que se entreguen y que ustedes guarden el recibido, guarden el archivo, el radicado, porque posteriormente, si no reciben una respuesta satisfactoria, eso les va a servir en un proceso de exigibilidad de derechos mayor, ¿sí? La acción de tutela, que como les decía, es, digamos que la herramienta más importante para la protección de derechos fundamentales. Cuando estos derechos fundamentales son violados por autoridades o por particulares. Digamos que hay algunas condiciones para que una acción de tutela
proceda. Y tiene que ver con que no existan, digamos que otras vías para hacer exigibilidad de esos derechos, o que esas vías, ¿sí? Puedan por los tiempos de resolución, por ejemplo, una demanda, una denuncia de tipo penal, pues tienen tiempos para resolverse que son muy largos, y si el juez considera que esperar ese tiempo es demasiado y se puede causar un daño irreparable, entonces puede asumir que la tutela procede, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Pues eso depende de cada caso, ¿sí? O sea, no significa que haya derechos más importantes que otros. Ustedes ya lo vieron con Marta. Son interdependientes. Entonces, muchas de las acciones de tutela que se ponen en este país tienen que ver con violaciones al derecho a la salud. Las EPS son las principales tuteladas y siguen siendo las principales tuteladas porque niegan procedimientos, porque niegan medicamentos, porque niegan atención médica. Entonces la gente se ha vuelto una experta en hacer acciones de tutela para obligar al sistema privado de salud a que responda por sus obligaciones. Esto, por supuesto, demuestra que hay un problema, ¿sí? Y mucha gente identifica el problema con el mecanismo. Es decir, el problema es que los jueces están llenos de acciones de tutela, entonces la gente pone muchas tutelas y hay que restringir la tutela. Hay que tener mucho cuidado con estos discursos porque es que están poniendo el problema donde no es. El problema no es la acción de tutela. La acción de tutela le ha salvado vidas a mucha gente. El problema es que la gente tenga que poner tutela para que su derecho sea respetado. Es decir, el problema está en la privatización del sistema de salud y en la operación del sistema de salud, que es ineficiente y obliga a la gente a poner acciones de tutela caso por caso. Las acciones de tutela tienen un procedimiento. Yo les dejé en la presentación un enlace para que ustedes lo puedan ver. Pasa a una instancia, ahí el juez de primera instancia puede resolver desde su criterio y desde la ley, y si ustedes no están de acuerdo pueden impugnar el fallo y pasar a segunda instancia, y si no están de acuerdo pues pueden pedir la revisión ante la Corte Constitucional. Es muy difícil que una tutela llegue hasta la Corte Constitucional. De 40.000 tutelas que mensualmente están siendo más o menos aproximadamente archivadas en la Corte Constitucional, las salas de revisión escogen 40, es decir, el 0.1% de tutelas. Es decir, no es obligación de la Corte revisar todas las tutelas, solamente las revisan con unos criterios de novedad, de interés, de clarificación sobre ciertos derechos que son temas de debate público y de interés general. Las tutelas sientan jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Que sientan las bases. Solamente tratan del caso, de un caso específico. Por ejemplo, yo contra, no sé, la EPS tal. Entonces me resuelven a mí. Pero a través de la reflexión jurídica que hacen sobre el derecho, sientan un precedente que luego puede ser utilizado por otro ciudadano, por otra ciudadana, para defender sus derechos. La acción de tutela y la Corte Constitucional ha sido muy importante en materia de los derechos de las mujeres. En este momento están decidiendo también sobre el delito, sobre sacar el delito del aborto del Código Penal. Se han pronunciado sobre el derecho de las víctimas de violencia de género, se han pronunciado sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el sentido de la identidad de género y las expresiones y manifestaciones de género. Entonces ha sido, digamos que la Corte sigue siendo, espero, un referente muy importante para que esos derechos aterricen en los contextos y se vuelvan realidad. Es muy difícil, les decía, llegar hasta allá. La acción de tutela está pensada para que cualquier persona la pueda hacer, incluso de manera oral frente a un juez, y no necesite un abogado. Sin embargo, cada vez es más complejo
llegar hasta la Corte Constitucional, cada vez es más difícil, entonces se necesita apoyo técnico profesional, pero ustedes podrían hacer una tutela con una constitución en la mano, ¿sí? Ustedes leen la Constitución y van diciendo, van contando lo que les sucedió, por qué sintieron que sus derechos fueron vulnerados, en qué fueron vulnerados y le hacen una solicitud al juez. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces solamente quisiera señalarles que existen otros mecanismos y que es importante que los conozcan, por ejemplo, la acción popular y la acción de grupo, que son mecanismos para proteger derechos colectivos, ¿sí? Cuando digamos que existe un riesgo a derechos que afectan a un grupo poblacional. Por ejemplo, en el caso de, para las mujeres, por ejemplo, un ejercicio de una universidad en investigación de violencia de género que vulnere a las víctimas en su conjunto, o en un territorio rural de una empresa esté haciendo exploración minera sin contar con los permisos requeridos, es decir, cuando hay una afectación colectiva, ¿sí? Y la acción de grupo es parecida a la acción popular, pero tiene, digamos que ya el daño se ocasionó. Es decir, la acción popular sirve cuando todavía el daño no ha sido, digamos que cuando se reconoce un peligro y hay una amenaza de esa vulneración. Pero la acción de grupo es cuando ya ese daño ha podido afectar a varias gente. Contaminación del aire, contaminación del agua, violación de derechos sistemática, y tiene carácter indemnizatorio, es decir, pide una reparación por el daño ocasionado. Allí les pongo un enlace donde pueden ver con más atención este tipo de mecanismos. Hay otros mecanismos, las consultas, que son muy importantes a la hora de los proyectos, de enfrentar los proyectos de desarrollo, las consultas populares, las quejas, los reclamos, las manifestaciones, el habeas data, que protege los datos y la identidad en los archivos públicos y privados, el habeas corpus, que tiene que ver con la libertad individual. Cuando alguien es capturado y no se presenta a las autoridades, está retenido ilegalmente, se puede interponer un habeas corpus para que sea liberado de inmediato. Entonces, existen mecanismos distintos para defender derechos humanos. Digamos que el derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminación para las mujeres es un derecho fundamental, y digamos que muy importante que los utilicemos, que los conozcamos y que podamos, digamos que documentar ese ejercicio, ese tránsito de exigibilidad de derechos que para las mujeres es tan difícil. Muchas gracias y bueno, pues estamos ya abiertas al diálogo. Mónica, muchas gracias por esta explicación tan magnífica. Creo que nos quedó todo claro. Y bueno, como dices, empezamos el diálogo. Recuerden que pueden alzar la manito y le damos la palabra, o pueden escribir sus preguntas. De hecho, ya hay unas cuantas preguntas que te las voy a ir leyendo, Mónica. Esta Verónica pregunta: ¿estos espacios de participación se ejercen con los individuos que están en los contextos de vulnerabilidad? Luego tenemos la pregunta de Adriana, quien dice: teniendo en cuenta que la violencia basada en género, BBG, se atiende por el sistema de salud mediante atención y protección, ¿se puede colocar acciones de tutela para acceder, por ejemplo, a espacios de alojamiento segura cuando la vida e integridad física se encuentran en peligro? Tenemos por acá otra pregunta que dice, bueno, creo que es un comentario de Gloria Cañón, que dice: se inicia con un derecho de petición, si no es respondido, acudo a la personería y a la procuraduría y sería en última instancia la tutela.
Hay casos en los que toca entablar una demanda ante un juez cuando los derechos son vulnerados y no ha sido posible conciliación con inspecciones de policía y la personería no tiene competencia. Por ahora esas son las... Ah, bueno, y tenemos una manito alzada de Sandra Muñoz. Ya llevamos 3 preguntas, una manito alzada. Todavía habría posibilidad para otra pregunta para cerrar esta primera ronda. Bueno, ya están las 2 manos alzadas para esta primera ronda. Le doy la palabra a Sandra Muñoz y luego se la doy a Carmen Rivera. Sandra, adelante. Recuerda prender el micrófono que está apagado. Listo, Hola, Sandra. sí, muchas gracias. No, mi pregunta va más con relación a este famoso convenio 190 de la OIT, que Colombia aún no ratifica y que, bueno, algunas instancias del Ministerio de Trabajo dicen que posiblemente se dé pronto. Esta ley del 2008 que habla sobre el tema de violencia, entiendo que el convenio 190 es sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. La pregunta específica es, ¿habría que generar como una nueva legislación o aterrizar este convenio 190 en el país o esta ley del 2008 o quizás la ley sobre violencia y acoso, la ley 1010, que no sé si tenemos alguna referencia sobre ella, cumpliría con lo dicho en este convenio? Digamos, como cuál es esa visión que puede tener la profe sobre este convenio 190 y lo que hay en el país en este momento en materia de derechos de violencia y acoso para proteger a las mujeres. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, como nos estamos conociendo, creo que también puede ser chévere que antes de participar podamos decir de dónde somos, por ejemplo. Y bueno, le doy la palabra ahora a Carmen, que va a hacer una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Alicia Rivera Medina. Yo soy de Valledupar, soy la presidenta honoraria de la Fundación Centro Juvenil y Casa Taller de la Adolescente Embarazada. Yo creo que la reivindicación de las mujeres a través de la historia ha sido muy importante. El tema de que las Naciones Unidas hayan reconocido desde el año 1970 toda la importancia de las no violencias de género, la ley 1257, las reivindicaciones que hemos tenido, porque ahora sentimos que la lucha está más unida alrededor de las jóvenes, alrededor de la historia, porque antes nos sentíamos como solas en el desierto. Pero yo creo que hay algo más de fondo que me gustaría compartir y que me ayudarán a dilucidar. Existen las normas, existen las leyes, existen los procesos, pero si nosotros nos vamos, algo nos está faltando de fondo, que es lo que a nivel colectivo deberíamos revisar, porque si vemos desde que se inició el apoyo de las Naciones Unidas, que ONU Mujeres también sacó su brazo fuerte para proteger la no violencia contra las mujeres, es lamentable que todos los días vemos unas estadísticas, que es lo de fondo, porque la normatividad es importante, la reivindicación es importante, pero el tema de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, vemos que cada día es más latente. Cada día las estadísticas de embarazos adolescentes son mayores. Cada día vemos como hay más feminicidios, cada día vemos como hay más violencia intrafamiliar contra las mujeres y no hablemos del tema de pandemia, porque eso se disparó, casi se dobló. Entonces yo digo, y es la pregunta para las panelistas, ¿qué nos hace falta dentro de no solo del movimiento, sino yo creo que además de la insensibilidad de los funcionarios públicos que a veces por negligencia permiten que una mujer que ha denunciado termine siendo víctima de feminicidio? ¿Qué nos hace falta para poder lograr que realmente ese impacto de violencia contra las mujeres, porque nada justifica la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, podamos realmente disminuirla? Porque nosotros cada día vemos más violaciones, más alteraciones a los derechos de las mujeres, más procesos de violencia intrafamiliar, mujeres, más feminicidios. Entonces tiene que haber algo que creo que debemos revisar, que nos está faltando para lograr que esa estadística tan grave, porque es real que las mujeres estamos siendo víctimas de eso en diferentes niveles, se pueda mitigar. Esa es realmente mi reflexión. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Carmen cerramos Alicia. esta primera ronda.
de preguntas. Le damos la palabra a Mónica y luego abrimos una nueva ronda. Recuerden levantar la manito o escribir sus preguntas por el chat. Adelante, Mónica. Bueno, gracias por sus preguntas. Espero haberlas captado todas y si no, pues le pido a Melissa que me recuerde lo que se me quede por fuera. Voy a empezar por el final. Una antropóloga que estudia la violencia contra las mujeres, Rita Segato, dice que la situación que estamos viviendo ahora es una guerra contra las mujeres declarada. Es decir, hay un ejercicio, se le llama la pedagogía de la crueldad, o sea, hay un aprendizaje de la masculinidad hegemónica a través de la violencia y este incremento, esto que sentimos como un incremento de la brutalidad de esa violencia, está relacionado también con el avance de las mujeres. Es decir, que el avance en términos educativos, económicos, de visibilidad política, le incomoda y le ha incomodado a un sectores conservadores y retardatarios de la sociedad que están dispuestos a hacer lo que sea para devolvernos a nuestro lugar, ¿sí? Como si todas tuviéramos un lugar que no es ese, que no es la ciudadanía, que no es la política, que no es la calle, que no es, ¿sí? Sino la casa, el silencio, la sumisión, la obediencia. Entonces hay un aprendizaje social de esa crueldad, las violaciones tumultuarias, el acoso sexual en la calle, hace parte de esa violencia correctiva. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta cambiar el mundo, básicamente. O sea, la sociedad, el aparato de justicia es una representación de esa violencia estructural contra las mujeres. O sea, la misoginia, el odio hacia las mujeres está incrustado en la impartición de justicia. ¿Sí? Entonces, el mismo derecho es una herramienta que violenta a las mujeres. Entonces, tenemos parches, tenemos estas leyes, tenemos estos mecanismos, pero todavía las mujeres tienen que hacer demasiados esfuerzos para poder que su denuncia sea creíble, que sea, digamos, que investigada por las autoridades, que llegue a juicio, que haya una imputación de cargos y que llegue a condena. Estamos hablando de que la violencia sexual tiene, o la violencia contra las mujeres tiene un nivel de impunidad muy alto, ¿sí? Entonces, hay que cambiarlo todo, hay que despatriarcalizar la sociedad, hay que construir formas de aprendizaje de la masculinidad que no estén ligadas a la violencia contra las mujeres. Es decir, entre más hombre seas, pues más brusco eres, más violento y más agresivo, así eres más varón. Esas cosas hay que empezar a desestructurarlas y hay que proteger mucho los avances en materia de derechos humanos que hemos hecho las mujeres porque están en peligro. Están en peligro. No son derechos completamente conquistados. Ustedes saben, cada cierto tiempo aparece un sector ultraconservador a proponer un revés en ese reconocimiento de los derechos, ¿sí? Entonces, hay que estar atento. Hay, digamos que, corrientes neoconservadoras, neofascistas, que quieren a las mujeres en un lugar específico, que es el lugar de la sumisión, y que todo les parece una amenaza, ¿no? Entonces, tiene que ver con la religión, tiene que ver, es una estructura de pensamiento muy antigua, donde participan hombres y mujeres en esa estructura de pensamiento patriarcal. Entonces, cambiar eso es cambiar el mundo. Que necesitamos cambiar el mundo, ¿sí? Y eso, pues lo estamos haciendo en la calle, en la exigibilidad de derechos, en la educación de los hijos, en la protección de las niñas, en cuestionar esa diferenciación. Ahora, sobre el convenio 190 de la OIT y el acoso laboral y sexual en el espacio de trabajo, es fundamental que haya una ratificación de ese convenio, porque lo que tenemos en materia de acoso laboral y acoso sexual, pues es muy pobre, ¿sí? La ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral, pues solamente contempla a la gente que tiene un contrato laboral, ¿sí? Y pues levanten la mano cuántos de ustedes tienen contrato laboral. O sea, la mayoría de nosotros trabajamos con contratos de prestación de servicios o con contratos que no generan relaciones de tipo laboral, ¿sí? Pero estamos en la realidad viviendo situaciones de precarización laboral. Y esos escenarios pues son
digamos que perfectos para el acoso y el abuso sexual contra las mujeres. Entonces, lo que tenemos en materia de prevención del acoso no sirve. Es muy limitado y pues solamente contempla a cierto tipo de trabajadoras que son la minoría, ¿sí? Sé que se está preparando un proyecto de ley por parte del Partido Verde, de una senadora del Partido Verde, para abordar el acoso laboral. Creo que por allí también viene la presión de otros sectores, los organizados, la CUT, el sindicalismo, para que ese convenio sea ratificado. Y la ley 1010 del 2006 no tiene perspectiva de género, ¿sí? Es decir, no contempla esa deuda histórica, esa diferencia entre hombres y mujeres. El acoso sexual es esto, pero digamos que no hace una diferenciación de los contextos y las situaciones específicas que viven hombres y mujeres. Ahora, sobre la ruta que plantean ustedes para poner una tutela, es decir, que se pone primero un derecho de petición, luego se puede ir a la personería, luego a la procuraduría, ¿es necesario, no es necesario? No es necesario, ¿sí? En algunos derechos, para exigir algunos derechos, por ejemplo, la protección al buen nombre y a la honra, sí, para que la tutela prospere se necesita haber pasado por un derecho de petición, ¿sí? Es decir, que la persona que se sintió ofendida por las declaraciones de alguien pida que se rectifique, y si no se rectifica, pues entonces ahí sí procede la tutela. Hay derechos que necesitan eso y hay otros que no, ¿sí? ¿Qué es lo más conveniente? Que ustedes valoren la urgencia de la situación. Tampoco es necesario ir a la personería, tampoco es necesario ir a la procuraduría, depende. ¿Sí? Las quejas contra funcionarios públicos en la procuraduría, pues pueden hacer, digamos que cierta exigibilidad de derechos, pero tienen un trámite que también es largo, la tutela es rápida. La tutela tiene que estar resuelta en un plazo de tiempo corto. Entonces, por eso es importante reconocer la urgencia de los contextos. Si hay una situación en la que hay una vulneración, por ejemplo, grave a los derechos fundamentales, la vía más rápida es la tutela, ¿sí? Ahora, que cuando esa vulneración, que no se puede pedir a través de tutela, por ejemplo, cuestiones laborales, es muy difícil, aunque yo tuve una tutela en la Corte Constitucional por cosas laborales, pero digamos que para buscar indemnizaciones, este tipo de cosas, la tutela no sirve, ¿sí? Entonces, si no sirve la tutela, pues están las demandas, están las denuncias a través del sistema penal, pero lo que les digo es que eso funciona terriblemente mal, ¿sí? La fiscalía, y no solamente por la falta de voluntad de la fiscalía de hacer su trabajo, sino por el número gigante de denuncias que tienen y la poca capacidad de personal para atenderlas y para hacer investigación. Terminan las propias víctimas teniendo que investigar los crímenes, quién desapareció, quién las robó, quién las extorsionó, y teniendo que ayudarle a los fiscales para que puedan hacer su trabajo. Y pues ni los jueces ni les cuento, ¿no? Entonces hay una congestión judicial alarmante, falta de recursos, de financiación, están en una situación muy compleja que hace que el sistema, digamos que ordinario de justicia, sea una vía compleja, difícil y larga. Ahora, si la otra pregunta, bueno, no sé si ya cubrí todas las preguntas o me faltó algo. Yo creo que se ha cubierto todo pertinentemente. ¿Quieres que No sigamos sé con la segunda no sé si ronda? olvidé, les pido que por favor en el chat, si alguien dejé por fuera de la respuesta, me diga. Pero es que estoy viendo muy mal, estoy viendo pixelado el chat, es decir, que no veo, no alcanzo a leer. Bueno, igual cualquier cosa yo te estoy leyendo. Sí, Si no tienen veo. si tienen alguna nueva duda o quieren profundizar alguna pregunta, pues son bienvenidas. Bueno, ya hay una manito alzada y hay otras preguntas que nos han escrito por el chat que voy a leer. Igual si ustedes quieren leer sus preguntas, levantan la mano y no hay problema. María Fernanda pregunta: es evidente que el Ministerio Público es totalmente ineficiente. Personalmente me quedo imposibilitada para ayudar
para ayudar a muchas mujeres que buscan al menos el respaldo de una comisaría de familia que no logra dimensionar la situación de la violencia de género. ¿Qué herramientas podemos idear desde nuestros procesos para que las acciones relacionadas con el Ministerio Público, sobre todo Fiscalía y o Policía, hagan algo? ¿Con qué elementos podemos contar? Además, nos escriben, ¿podrían por favor, enviar el material? Sí, ya se lo vamos a mandar. Hay alguien que no tiene el nombre, que sale como Anonymous. Dice, entonces si puede levantar la manito para saber quién realizó la pregunta. Dice, ¿por qué se dice que tiene que ver la religión? ¿En qué sentido? Si esa persona que realizó la pregunta puede levantar la manito, se lo agradezco. Ángela Becerra pregunta, teniendo en cuenta la coyuntura actual del país, en base de lo que sucedió anoche con las madres de primera línea, nosotras cómo podríamos actuar legalmente ante eso. Y hay dos manitas alzadas, que es Adriana y Gloria. Entonces le doy la palabra a Adriana. Hola, mi nombre es Adriana Bonfante. No sé si me están escuchando bien. Sí, te escuchamos perfecto. Vale. Yo estoy en Barranquilla. Mi pregunta creo que no la respondieron, que tiene que ver con el tema de la tutela para casos de violencia basada en género. Lo que pasa es que yo soy gerente de un proyecto que responde a la BBG, pero solo trabajamos con mujeres migrantes. Sin embargo, también nos llegan casos de colombianas retornadas que tienen doble nacionalidad. Entonces, ese tema de saber si la tutela nos puede ayudar para que puedan brindarle medidas de protección es bastante importante. Muchas gracias por tu pregunta, Adriana. Le doy la palabra a Gloria Cañón. Gloria, recuerda quitar el micrófono para que puedas hablar. Sí, señora, buenas tardes. ¿Me está hablando a mí, señora Gloria? Bueno, aló. El tema de las instituciones es bien complejo. Yo he tenido que sufrir violencia psicológica, física, no precisamente de mi compañero, gracias a Dios, pero sí, digamos, por temas de liderazgo social. Y me he encontrado con que uno, por ejemplo, cuando yo voy a colocar una denuncia ante la fiscalía y le digo al funcionario que es violencia de género, porque es ya una situación de años, porque hay una temática acá en la urbanización donde vivo, que es parte de las 100.000 viviendas que entregó el gobierno 100% subsidiadas, donde el 70%, aproximadamente el 60-70% somos población víctima del conflicto, los demás son ya de Red Unidos y de personas de ola invernal. Entonces, he visto vulnerados mis derechos. Gracias a eso me he ganado pues del Consejo de Administración y de la administración pues la antipatía. Y es muy sencillo dejar el nombre de una persona por el piso, denigrarla lo más que puedan, tildarla de lo que sea, calumniar. Y bueno, aparte de todo eso, ya el tema del maltrato físico pues ya se está yendo a mayores. Yo le digo a la fiscalía que es una violencia de género, incluso un intento de homicidio, y escribieron lesiones personales. Entonces, de esto fue en junio del 2019 y no ha pasado nada. O sea, definitivamente como relegadas del tema del liderazgo social en algunos momentos, porque la misma fiscalía desconoce el tema de la violencia de género. Y tengo el tema con Procuraduría, la Procuraduría lo remitió a la Personería,
hice 2 denuncias más por el tema de pandemia, pues no hay oficinas abiertas, lo hice a través de un correo institucional de la Fiscalía y esta es la hora que no aparece ni siquiera el radicado de esas denuncias que se hicieron virtuales. Entonces, es muy lamentable la situación cuando las instituciones como que no tienen en cuenta en los temas de liderazgo en la mujer y simplemente permiten que las cosas se salgan de control, que las cosas vayan más allá de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros podemos como mujeres soportar, porque no hay un respaldo de las instituciones. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por compartirnos esto. Le doy la palabra a Mónica para que pueda responder y luego abrimos una nueva ronda de preguntas. Bueno, sobre la pregunta que no respondí de Adriana, no creo que sea la tutela el medio, habría que ver, habría que probar, ¿sí? O sea, yo no conozco una tutela que exija medidas de protección, ¿sí? A una víctima de violencia basada en género. Por ejemplo, hay mecanismos de exigibilidad de derechos que no proceden frente a un proceso penal. Por ejemplo, el derecho de petición, ¿sí? Es decir, las autoridades no están obligadas a responder un derecho de petición cuando se trata de un proceso penal. No he visto, o sea, creo que la tutela puede ser contra la fiscalía, ¿sí? O contra la comisaría de familia, ¿sí? Tal vez así sería posible hacer visible el problema de que existe una vulneración sistemática de los derechos de las mujeres migrantes y de las mujeres retornadas a poder tener una vida libre de violencia. Tocaría pensar la estrategia jurídica con una abogada, con un abogado, para poder pensar cómo hacerla, ¿sí? Porque si sistemáticamente están negándose a prestarle protección y ayuda, pues que es lo que incluso son escenarios de revictimización, las comisarías de familia muchas veces para las mujeres, lo que se puede hacer es queja en procuraduría porque son funcionarios públicos y tutela de exigibilidad de derechos a quien tutelas, a la autoridad que te está negando la protección, ¿no? Ahora, que esa tutela resulte en que las mujeres puedan, que haya una orden para que las protejan, que puedan estar en un lugar seguro, que las trasladen o eso, creo que, no sé, habría que explorarlo. Yo no conozco una tutela así, pero podría ser un asunto novedoso, ¿sí? Eso hay que, no hay, digamos que un derecho que no se pueda tutelar como un derecho fundamental, ¿sí? Por ejemplo, se podría tutelar el derecho a una vida libre de violencias de una de ellas, ¿sí? Pero habría que mirar cómo establecer la solicitud para que proceda, ¿sí? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta. En realidad tocaría verlo con más detalle. Sobre qué elementos podemos contar para que la fiscalía y la policía puedan hacer su trabajo, que les corresponde hacer su trabajo. Bueno, les cuento que para las defensoras de derechos humanos, y eso ustedes lo saben bien, se vuelve un trabajo impulsar a las autoridades a que cumplan con su trabajo. Es decir, se hacen talleres de sensibilización con los fiscales, se crea dentro de la fiscalía una unidad que es CAIVAS, que es una unidad especializada en violencia contra las mujeres, violencia sexual y de género. Sin embargo, sigue existiendo problemas, taras y resistencias de los funcionarios a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Es decir, hay muchos funcionarios que están convencidos de que las mujeres se inventan las denuncias para molestar a los pobres hombres que están siendo perseguidos por un club de mujeres locas, ¿sí? O sea, que están celosas, ¿sí? Y tienen esos mismos arquetipos misóginos que tienen los violentadores. Muchos de ellos también son violentadores de sus compañeras y en sus casas y de sus hijas e hijos. Entonces, es muy complicado hacer que hagan su trabajo
les voy a hablar desde la experiencia. Funciona estar, digamos que pendiente de quién es el fiscal, la fiscal, estar llamando a la fiscal, se vuelve un trabajo, estar ayudándole a la fiscal a buscar los datos de las personas que necesita entrevistar, ayudándoles a armar el caso, ¿sí? No dejar morir el caso, es decir, estar llamando, estar escribiendo, estar molestando, ¿sí? Porque es que en realidad se trata de eso. Si no les llegan a recibir la denuncia, utilicen los teléfonos celulares. Esto es una estrategia que a nosotros nos ha funcionado. No dejen ir a las víctimas solas a poner la denuncia, hablando de las estrategias que dice Carmen. Bueno, hay que cambiar el mundo, pero ¿qué hacemos? Es muy importante acompañar esos procesos de denuncia y de exigibilidad de derechos colectivamente. Es distinto si va una mujer acompañada con 2 o 3 que tengan conocimientos de los derechos y que no, es difícil para las mujeres ir a poner una denuncia o ponerla a través de medios digitales, como nos contaba Gloria, igual es difícil. Se necesita mucho apoyo psicosocial, jurídico, entonces es importante acompañar, acompañar, estar allí, apoyar, ¿sí? Sin juicios y digamos que esto es muy importante. A veces la violencia contra las mujeres se elimina de manera mucho más efectiva si hay una organización comunitaria en el barrio que hace, por ejemplo, que avisa si hay alguna situación de peligro o riesgo y reacciona rápidamente para evitar una agresión mayor. Eso existe, ¿sí? Si lo vemos en la práctica, este grupo de vecinas que si escuchan gritos, pedidos de auxilio, reaccionan de inmediato e intervienen y se meten a la casa y agarran a la mujer y agarran a los hijos y se las llevan para su casa y las tienen ahí mientras tanto. Es organizar esa respuesta comunitaria, colectiva, desde el cuidado feminista frente a estas situaciones de riesgo. Eso es mucho más efectivo que la policía, ¿sí? Y en estos momentos, pues más aún, ¿sí? Entonces creo que la autoorganización, la organización colectiva puede ser mucho más efectiva para eliminar la violencia contra las mujeres. Igual hay que utilizar las herramientas del Estado, es decir, ahí están los mecanismos de exigibilidad, hay que seguirlos utilizando cuando sea el caso para sentar precedentes, para abrir un camino, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver la religión? ¿Sí? Tiene que ver en la manera como percibimos el mundo. Esa subvaloración de lo femenino tiene que estar fuertemente relacionada con las religiones de origen semítico, con las religiones que, si ustedes recuerdan, consideran como secundarias a las mujeres y que construyen el arquetipo como las mujeres como Evas, como mentirosas, como tentadoras, como sujetos sin razón, ¿sí? Como dadas al pecado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ustedes pueden ser que no sean religiosos o religiosas o creyentes, pero esas visiones, esas formas de entender el mundo atraviesan nuestra mirada, nuestra perspectiva. Entonces, cuando juzgamos de pronto una situación de una denuncia pública sobre acoso, sobre violencia sexual, no faltan los comentarios frente a, pero usted qué fue lo que hizo, usted cómo se le ocurre estar a esa hora en la calle, usted para qué se pone, usted es una coqueta y vea cómo se viste, pues esas cosas le pasan por andar en esas. Y es ese sentido común cultural que está profundamente arraigado en la visión del mundo, el que está operando ahí y el que opera también cuando un fiscal decide no recibir, cuando alguien de la fiscalía decide no recibirle la denuncia a las mujeres porque eso realmente no es grave. O sea, toda esa subvaloración de lo femenino, toda esa segundidad de lo femenino tiene su origen en las cosmologías occidentales que se fundan en las religiones semíticas, es decir, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Hay otras religiones, por supuesto, que también son patriarcales, que no tienen que ver con las religiones semíticas, pero nosotros tenemos esa, y esa desigualdad está ahí, en la manera de ver y organizar el mundo. Ahora, lo de las madres de primera línea, lo que está pasando ahora, ¿cómo hacemos frente a eso que está pasando ahora? Yo creo que todas estamos pasando por un proceso de absoluto desconcierto frente a lo que está pasando, porque todo lo que sabemos no está sirviendo, ¿sí? Para transformar
la realidad, es decir, que estamos frente a una situación de violación masiva de derechos humanos, de violación masiva de derechos humanos de las mujeres también, que están ejerciendo su derecho a la protesta en la calle, ¿sí? Y su derecho a la participación política en la calle, ¿sí? La violencia sexual que se ha utilizado contra manifestantes menores de edad, eso no es gratuito, que escojan niñas o adolescentes para ejercerla, más bien hace parte de lo que les decía la ronda pasada, de estrategias correctivas para devolver a las mujeres al ámbito de lo privado. Ustedes no deben estar en la calle, no deben participar en política, no deben estar protestando, ustedes tendrían que estar en su casa cuidándose y no saliendo a hacer estas cosas malas, ¿sí? Entonces, estamos frente a un machismo armado, exacerbado, ¿sí? Una matriz cultural patriarcal que está arrasando con la vida de la gente, con la vida, con la dignidad, con el derecho a ejercer ciudadanía. ¿Qué hacer frente a esto? Yo realmente creo que la gente está haciendo, documentando casos, recogiendo información. Creo que en este contexto es muy importante que venga la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una visita in locus, es decir, in situ, para verificar la situación de los derechos humanos. Hay que invitar a los relatores especiales de derechos humanos de las mujeres a que conozcan las violaciones de derechos humanos. Entonces es muy importante documentar lo que está pasando porque eso se pierde. ¿Sí? Porque las víctimas hablan cuando sienten indignación, pero luego las amenazan y se callan, ¿sí? Y se callan porque quieren preservar su vida, o sea, no podemos juzgarlas por eso, pero hay que documentar lo que está pasando para, ojalá en un futuro próximo, poder establecer acciones penales y jurídicas de carácter ojalá en tribunales internacionales, ¿sí? Yo dudo mucho que a través de la fiscalía pueda prosperar estas investigaciones, castigarán a un policía, castigarán al otro, castigarán a este, castigarán, pero no castigan, digamos, que a quienes están al mando de esa represión. Sí, la represión es un delito. Una cosa es el control de disturbios, que es necesario, y otra cosa es lo que vimos con lo que hemos visto estos días, que son realmente unas situaciones de vulneración y violación de derechos humanos masivas. Ahora todo el mundo lo sabe, todo el mundo, me refiero a todo el mundo, ¿sí? Está con los ojos puestos en Colombia. Entonces es muy importante documentar, protegernos, cuidarnos, tener estrategias de autocuidado en las organizaciones, de protección de las defensoras de derechos humanos, de cadenas de llamadas si hay una situación de riesgo, de protección de los datos en sus celulares, en sus computadores. Hay que crear esas estrategias de cuidado que son importantísimas. Creo que no se me olvidó nada y lo de Carmen, esas estrategias colectivas de reacción frente a la violencia. Mónica, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Entonces, la recomendación sería que en lugar de que le escribieran, levanten la manito para que se la puedan hacer directamente a Mónica y no se quede por fuera. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, Liliana Margarita Díaz menciona que hoy acá en Valledupar asesinaron a una mujer y la hipótesis que hay es que la mandó a matar una mujer celosa porque andaba con su marido. Nada puede justificar la violencia contra las mujeres, así es. Y hay dos manitas alzadas, porfa, si tienen preguntas, alcen la manita para podérsela hacer a Mónica porque vamos a cerrar ahora ya las preguntas. Le doy la palabra a Viviana Padilla y luego a Doris. Viviana, adelante. Recuerda que hay que quitar el micrófono, hay que desbloquearlo para poder escucharte, Viviana, no te escuchamos. Buenas noches. La verdad que este programa me parece, este curso de Derechos Mujeres en contra de la mujer, que nos está instruyendo bastante porque muchas veces no sabemos
qué derechos tenemos y esto para que es muy confortable porque lo están haciendo para que todas entendamos, para empaparnos más del tema. Muchas gracias por la bonita labor que hacen. Muchas gracias a ti, Viviana, por asistir y a todas las que han asistido a este curso. Doris, te doy la palabra. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Estoy muy confundida con lo que pasó con la niña de Popayán. Escuché en la radio que iban a hacer una autopsia psicológica. Nunca había escuchado ese término. Esa es mi pregunta. ¿Qué es? Y punto 2, me parece tan fuerte que lo que le haya pasado y que se pretenda decir que la niña como tenía problemas emocionales, entonces que por eso tomó la decisión de matarse. Pues qué más fuerte. Y si los tenía, primero, si los tenía, pues que tiene que ver una cosa con la otra. Y segundo, pues era más, si eso era así, pues era más vulnerable. ¿Y quién con problemas o sin problemas después de vivir una cosa tan fuerte a la edad de 17 años, pues es lo más, o sea, yo le encuentro lógica a que haya tomado esa determinación. Y me duele mucho escuchar de gente del común, bueno, además de las autoridades, de gente del común, que crean eso, que la niña lo hizo porque tenía problemas psicológicos. No, para mí eso no me puede caber en la cabeza. Ese era mi aporte. Doris, muchas gracias. Le recuerdo, si hay alguna otra pregunta, vamos a levantar la manito, teniendo en cuenta que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si no hay nada, como dicen en las novelas, que hablen ahora. Si no hay más comentarios, entonces, Mónica, te doy la palabra. Se me olvidó decir algo. Perdón, sí. Dime. Hay una palabra, entonces no sé si doy la palabra y para que ya puedas contestar las preguntas. Claudia, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, yo quería manifestar, poner, digamos, mi posición en cuanto a la naturalización que hacemos de la violencia de género, que era lo que decía nuestra compañera. Podemos tener como instituciones públicas todas las herramientas para poder actuar, pero el gran inconveniente que tenemos es nosotros cómo naturalizamos la violencia de género. Todo tipo de violencia, pero mucho más la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres en todos los contextos. Yo trabajo atendiendo violencia de género domiciliaria, ¿sí? Ayudando a las mujeres a poder conocer y relacionarlas con las rutas de atención, pero digamos que en ese contexto me puedo dar cuenta cómo lo naturalizamos, ¿sí? Nosotros las que estamos acá trabajando como profesionales atendiendo estas problemáticas, las mujeres que son víctimas, que pues por obvias razones ya naturalizan ese tipo de escenarios, y las instituciones desde las comisarías, fiscalías y demás. Entonces es muy difícil y trabajar en ese sentido es muy complicado porque todos tenemos esos arquetipos desde muy pequeños asignados de cómo nos tenemos que comportar hombres y mujeres, y desde ahí naturalizamos esa violencia. Digamos que eso era lo que yo quería resaltar. Les quedo inmensamente agradecida por este espacio tan chévere y tan enriquecedor. Claudia, muchas gracias a ti. Y bueno, Mónica, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias Viviana y Claudia por el agradecimiento. Esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio político, ¿sí? Digamos que de construir esos lazos vivos entre generaciones para compartir experiencias y para construir conocimiento de manera colectiva. Y es un ejercicio político feminista, es un ejercicio de cómo nos pensamos un mundo mejor para las niñas y para las mujeres, y de paso les transformamos también la realidad
que viven los varones que también son víctimas de esa violencia patriarcal. Yo creo que, bueno, es el caso de Popayán, es un caso muy ejemplarizante de cómo reacciona la sociedad frente a un caso de violencia de género. La que es cuestionada es la víctima, la que le esculcan las redes sociales a ver qué le encuentran para justificar su muerte es a la víctima, ¿sí? Y eso hace parte de ese ejercicio del que nos hablaba Claudia, de esa naturalización constante de la violencia de género y de tranquilizarse frente a ella diciendo, la mataron porque algo tenía. ¿Sí? Y es un mecanismo de protección psicológica colectiva. Estamos enfrentados ante tanta violencia, ante tamaña brutalidad, ante cosas tan horrorosas, y este pueblo ha tenido tanto sufrimiento que lo que hace es pensar que a ellos no les va a pasar nada si se portan bien. Sí, es decir, que si yo no hablo y no opino, que si yo llego a casa temprano, que si yo me visto recatadamente, pues no me van a violar, no me van a detener, no me van a... Bueno, y eso no tiene principio de realidad, ¿sí? Es decir, aquí violan a las mujeres con ruana o con minifalda, ¿sí? Sobrias o borrachas, en la casa o en la calle. Es decir, las víctimas no tienen la responsabilidad de la violencia que sufren. Y pues una autopsia psicológica, una autopsia forense psicológica permite establecer si el daño que le pudo haber causado esa detención y ese evento traumático influyó en su decisión de terminar con su vida. En realidad esto no es un suicidio, esto es un feminicidio, ¿sí? Con mano propia, le decimos nosotros. Aquí no existe no está tipificado ese delito, en otros países sí existe, pero es una incitación al suicidio, ¿sí? Por supuesto que la salud mental de la gente es una historia, digamos que tú no te suicidas de un momento a otro, o sea, hay una historia detrás, pero sí hay detonantes. Hay detonantes que pueden determinar, impulsar, empujar a la gente a tomar esa decisión y pues por supuesto, si ella ya tenía antecedentes de algún padecimiento en su salud mental, pues este detonante, esa detención, el manoseo, la humillación, la violencia con la que fue tratada, la llevó a tomar esa decisión. Pero algunas personas lo están señalando como feminicidio, es decir, un suicidio que fue impulsado, ¿sí? Que fue impulsado por ese detonante de violencia. Ahora, las opiniones de la gente reflejan precisamente eso, lo que estamos hablando, arquetipos misóginos, naturalización. Las mismas víctimas se protegen de la situación de violencia de esa forma, diciendo, pues es que no es, digamos que no, fue que yo lo provoqué, es que algo de lo que yo hice hizo que se pusiera de esa manera, yo la próxima vez voy a hablar más bajito para que no pase, y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Pero entonces, más que el juicio contra las víctimas, lo que necesitamos es entender cómo funciona el mecanismo para desactivarlo. Y es muy importante que las mujeres sientan que tienen derechos, conozcan sus derechos y se paren de otra forma frente a la realidad. Eso hace un cambio significativo, ocupar el lugar, extenderse en el espacio. Eso hace no dejarse callar. Sí, o sea, con todas las diferencias de personalidad que tengamos, el saber que tenemos derechos hace un cambio significativo en la manera como miramos el mundo. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias por sus preguntas, por sus intervenciones, por compartir sus historias y por su invitación. Les voy a mandar la presentación, ahí tienen mis datos de contacto y bueno, gracias. No, Mónica, gracias a ti, en verdad. Creo que todo quedó muy claro. Gracias también a las participantes que estuvieron muy atentas y muy participativas. Bueno, unos anuncios parroquiales antes de cerrar. Primero, recordarles que el instituto está de puertas abiertas para ustedes.
Nos pueden seguir en redes, pueden revisar la página web, todo lo que hacemos acompañamiento, trabajamos mucho el tema de fortalecimiento institucional, de incidencia con organismos internacionales y demás, así que nos pueden contactar, que estamos ahí de puertas abiertas para ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo era pues recordarles como algunos temas logísticos. Primero, no estamos tomando asistencia porque al momento en que entran al Zoom ya nos queda un registro de quienes están conectadas. Eso. Ya les escribo Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Raza, Igualdad o Race and Equality. Pueden revisarlo. Eso por un lado. Lo otro es que, bueno, el trabajo final es que ahí nos estaban preguntando en el chat que se esperaba que realizaran, es que nos envíen, eso ya ustedes lo tienen en el correo, pero se lo repito, y también lo dije la vez pasada, es que nos pueden enviar ya sea un escrito corto, una poesía, un cuento, un ensayo, una fotografía, un video, un audio, una pintura, una escultura, lo que quieran que se relacione con las temáticas que hemos visto o que vamos a ver y que invite a una reflexión sobre el tema. Esto lo vamos a publicar en nuestro sitio web. Vamos a abrir como un espacio especial solo para publicar estos escritos, fotos, videos, audios, demás, pero todo muy cortico, muy chiquito. Tercer lugar, les quería comentar que debido a que hubo un problema de que no a todas les llegó el correo anterior, vamos a volver a mandar un correo con el video anterior, con las diapositivas de la clase pasada, lo vamos a mandar mañana y el lunes vamos a mandar este video de hoy con la grabación de todo lo que Mónica nos explicó tan bien y con tanto cariño. Y también vamos a mandarle las diapositivas de Mónica. Y vamos a hacer un documento en Drive que va a contener como material de apoyo, los videos, las diapositivas y demás para que lo puedan buscar siempre que quieran. El último anuncio parroquial es que el próximo jueves 27, desde el Instituto sobre Raza e Igualdad, vamos a realizar un webinar que se llama Menstruación y Derechos Humanos en Cuba. En este evento vamos a realizar el lanzamiento de un policy paper que realizamos con una activista de Cuba sobre los derechos menstruales en la isla, pero también vamos a promover un diálogo sur-sur. Vamos a contar con la relatora sobre los derechos de la mujer de la CIDH, Margaret May Macaulay. Va a estar la persona que escribió el policy paper de Cuba. Va a estar Andrea Marín, una terapeuta menstrual colombiana. Va a estar Anaí Rodríguez, la fundadora de Menstruación Digna en México. Y va a estar Santiago Balvin, un activista transmasculino del Perú. Así que los esperamos en este evento. Aquí ya les mandaron como toda la información, se pueden inscribir, pueden revisar nuestras redes sociales para que se inscriban, compartan. Y la próxima semana nos vemos el jueves a esta misma hora. Vamos a hablar también con una panelista excelente, con Matilda González, sobre los mecanismos internacionales para defender los derechos de las mujeres, el sistema interamericano. Así que las esperamos. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario me pueden escribir. ¿Y dónde tienen que enviar el ensayo, lo que vayamos a hacer? A mi correo. Ustedes ya lo tienen, monroy@raceandequality.org. Les esperamos y revisen nuestras redes, síganos y estamos en contacto. Un abrazo y gracias a Mónica, gracias a todas ustedes. Chaito.